te invito a que compartas mi canción. Espero que la vida para ti resulte siempre llena de emoción. Queremos que las cosas del país se arreglen y que toda la nación levante con orgullo la cerveza. Dale unos audífonos. Con la corrupción. Reclamo mi derecho, soy de aquí. Dame un poquito de crema de Carite, ya que no existes. Resulte siempre llena de emoción. Por eso yo sí quiero en español. Derecho a ser feliz. Por eso yo sí quiero a mi país. Ay, te están viendo. Por eso yo sí quiero a mi país. Chum, chum. Saludamos el día de hoy con el estudio lamentablemente yo quisiera darle a la cámara para que se me oculta todo lo del alcohol y todo lo que para mantener en su espacio a tan importante comunicador. No importa mucho. Muy buenos días, señor Saldaña. Buenos días, Bonavisa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo vamos ahora? Aquí empezando el alternativo, mandando un saludo a todos los medios que nos retransmiten y también invitando a nuestro auditorio que estén en contacto con nosotros a través de Twitter en Saldana Jorge. Y eso cuando tú dices los medios que nos retransmiten, ya son un CHINGE, ¿verdad? CHINGO. Lo digo así y así no me entienden, ¿verdad? No, bueno. Adelante. Sí, pues un saludo a todos y bueno, para entrar en materia de una vez, les vamos a mencionar al final a todos, ya sabemos que están con nosotros, se los agradecemos mucho y también los invitamos a que estén en contacto a través del chat de Radio La Nueva República, además de Twitter en Saldana Jorge. Muy bien, ya son como 15 estaciones en México y como unas 40, yo me imagino. Vamos a decirle a nuestro amigo César Hernández que nos ¿cómo se dice? Refresque, no, que nos ponga y nos actualice, por favor, la lista de todos nuestros hermanos de América del Sur, a quienes les saludo con un abrazo fuerte y muy apretado. Adelante. Bueno, yo tengo 23 en América del Sur. Y pues no, pero faltan las nuevas de Guatemala, porque dijeron que en Guatemala... Bueno. Bueno, adelante, por favor. Sí, esperamos para junio tener pues una cobertura mucho más amplia que también ya se está agendando, además de otras probablemente en Estados Unidos también. Sí, eso hace falta en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, adelante. Bueno, pues el día de hoy ya empieza la cita que pues está emocionando a todos los candidatos. Hoy empiezan los registros de los candidatos ante el Instituto Federal Electoral. Hazme un favor. Bueno, pues el señor Cuadri ya estuvo muy madrugador, ¿verdad? Llegó con mariachi. Sí. Y bueno. ¿No te da tristeza? Y Cuadri es el candidato del Bester Gordillo del Panal. Por eso, pero yo te digo, ¿no te da vergüenza? Yo te voy a dar mi explicación. Vergüenza ajena, sí. No, vergüenza. Somos de este país, somos mexicanos y obviamente yo afirmo, digo, puedo suscribir, decir y firmar que la democracia de mi país no está a la altura de las exigencias de lo humano. Apúntale. México es un país en el cual la democracia mexicana no está a la altura de lo humano. Lo humano, habida cuenta, voy a explicarlo, de que el Homo sapiens se diferencia de los animales, de lo zoológico, en que tenemos la posibilidad de ser un son politicón, un hombre político. Político viene de la palabra polis, que significa ciudad.
Eso incluye, se puede deducir que el vivir en ciudad, en comunidad, implica un respeto, un conocimiento, una igualdad o una superioridad fundamentada en la razón, en la lógica y en los valores. Y eso no lo tenemos. El señor que mencionas y algunos otros están ahí como efecto de un conciliábulo de donde se deduce con el elemento de la corrupción el hecho de decir, vamos a ver si es cola y pega. Vamos a ver si tú, que eres chaparro, simpático, que tienes copete, que no tienes copete, que eres hombre, que eres mujer, que jalas gente, que eres amigo de los medios, vamos a ver si acaso podemos tener una un área de poder. Y para eso tenemos aquí un inversionista, para eso tenemos aquí un cuate que tiene dinero, no me preguntes cómo tiene ese dinero. Aquí tenemos un montón de güeyes. Güeyes en México se dice la manada, la masa no pensante de televidentes, y güeyes es parecido. Entonces todo lo que no piensa, ellos van a ir por una torta, por una arepa, por una tortilla, le dicen en México, arepa en Venezuela, por un sándwich, dirán en otras partes, y por un refresco, o sea, una Coca-Cola, una Pepsi-Cola o una mugre de esas, de agua pintada, van a ir a comer un día al estadio. Y vamos a hacer una democracia. Y eso es lo que te digo, el señor cuadre o no cuadre, manifestaciones de esta naturaleza a un ciudadano normal, común y corriente, le deben dar vergüenza, porque en el fondo, a la base y la amalgama con la que se construyó alguna de las empresas electorales, es ese cemento con el cual se aglutinó todo, se llama corrupción. Dime si sí o no, nada más. Dime si sí o no. Se desapareció doña Mona Lisa. A ver, vamos a ver si estamos al aire, si no estamos al aire, si falló, si no falló, si se fue, si no se fue. Allá que oyes, en Radio AMLO TV estamos al aire, y entonces continuó para Radio AMLO TV. Se trabó la computadora, se trabó. Siempre pasa algo, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Empiezo a dudar de que algo haya sucedido así. Seguimos en radioamlo.tv. Dime si seguimos, si no, para suspenderle. Yo voy a decir escape, y en escape no funciona. Y allá en Radio AMLO TV, oigan a ver si se oye Radio AMLO TV. Se está escuchando. ¿Quién sabe qué sucedería? Vamos a hacer una pausa dramática mientras tomo mi café, pero sí, alguno de los amigos, hay algunos amigos en Radio AMLO TV, a ver, fíjate, y entonces a mis amigos de Radio AMLO TV les sigo conversando un poquito acerca de esa pena que siente uno, y si de casualidad hay algunos mexicanos, la pena que se siente cuando encuentra cosas que no corresponden ni a la realidad, ni a la lógica, ni a lo humano, ni a lo civilizado. Y se ven porque ahí también está sonando allá. ¿No está sonando por allá? Yo le estoy llamando por esa manera. Ah. Sí, aquí estamos. Se le fue su internet. Ah, dijeron que había fallas de internet. Nosotros estamos bien con internet. Seguimos por Radio AMLO, seguimos por todas las demás. Seguimos por Radio AMLO. A ver, Mona Lisa, ¿estás ahí? Vamos de nuevo, sí, yo puse una canción porque sí estaba transmitiendo. A ver ahora. Pues ya hemos restablecido la comunicación con el señor Saldaña. Señor Saldaña, estábamos platicando de, pues precisamente esta democracia simulada que estamos viviendo en México. Hablando de que los aspirantes... ¿En qué me quedé cuando se cortó, concreto? Ah, bueno, estaba usted hablando de precisamente esta democracia simulada, este registro le daba pena, decía usted, y me estaba explicando por qué le daba pena. A mí me da pena el hecho de que voy a seguirle un poco. Puta, qué gacho es esto. Quiero decirte, mi querida Mona Lisa,
Pero hay retorno retrasado y un desmadre aquí. No debe tener tan cerca. A ver ahora. Seguimos en el ajuste, aquí estoy, le escucho, señor Saldaña. Bueno. No, pues llega un retorno como eco fantasmal. Te corté y le vuelvo a llamar. Te vuelven a llamar, Ana Lilia. Ya lo corté, ya no lo escucho. Ya cortó, ya no escucha, ahora vuélvele a llamar. Mientras le decimos a nuestros amigos de Radio AMLO que nos perdonen. Es el hecho de no tener una estación de radio que nos retransmita. Una estación de radio, pero es tan difícil. ¿Cómo me escucha? Ah, y ahora les quería decir, en realidad, aquí sí hay libertad de expresión, siempre y cuando no hables en contra de la radio o de la televisión. Puedes decir cosas del presidente de la República. A ver, Ana Lilia, ¿ya se oye? Ya se oye perfectamente. Ah, muy bien. Mona Lisa. Entonces, te quiero decir que ya encontré que en México, bueno, lo primero, para no desviarme mucho de lo que estábamos diciendo, es que todo esto comenzó cuando comenzó el desmadre de que se cortaba todo y se corta. Pues son las peripecias de no tener una libertad de expresión perfectamente establecida. Y hasta eso, todo es incompleto en México. En México sí hay libertad de expresión. Yo creo que Felipe Calderón no se ha evaluado bien en sus valores. Sé que tú no afirmas esto. Es decir, no suscribes esto que yo estoy diciendo. No hay necesidad. No lo voy a elogiar. Él ha hecho este modus operandi y ha utilizado la libertad de expresión de una manera que yo juzgo mañosísima. Ayer, por ejemplo, el joven Juan Ruiz Gili, hay una expresión en México que se llama mentar la madre. Lo digo para mis hermanos de América del Sur. Esto quiere decir hacer una ofensa profunda, recia, grave, que duele y que lesiona. Nosotros, eso ya lo habrán oído ustedes decir, y también es fácil comprender que en otros países mentar la madre es una ofensa. Bueno, pues él permite que se haga. Pero lo que sí no puedes hacer en México, y soy el testimonio fiel y fehaciente de que esto no se puede hacer, es hablar mal de los medios de comunicación. En consecuencia, el presidente de la República queda ser un peón, un alfil, un ejecutante de los medios. Aquí te puedes meter contra la religión, contra el presidente de la República, contra los secretarios, contra los gobernadores, contra los exgobernadores, contra todos. Pero no hables mal de los medios, porque entonces no habrá línea, te cortarán de todas partes. Cada funcionario de tercera se sentirá orgulloso de entorpecer la labor porque tú eres un crítico de los medios. Entonces, después de, bueno, puedes inclusive hablar mal de la iglesia, puedes estar en contra de la visita papal, pero por ejemplo, en el caso que nos confronta en la actualidad, en el caso del cochinero que se hizo cuando hubo una banda de delincuentes donde había una chica francesa muy agraciada que está en la cárcel y la televisión falseó todo. La televisión recreó, quiero decir, hizo un montaje, una telenovela de la aprehensión de esa banda y pospuso 24, se les peló, se les pasó, no filmaron, no iba el camarógrafo con el equipo policíaco cuando los capturaron. Entonces lo filmaron 24 horas después. Cuando se hizo eso, evidentemente que la televisión cayó en un delito de engaño, una falta a la comunicación, seguramente, bueno, eso es atentatorio en contra de los derechos, pues yo creo que de todo el mundo, porque también los secuestrados estaban ahí, entonces permanecieron secuestrados 24 horas, es una manera de ser secuestrado también, el hecho de decir, tú no te vas de aquí hasta que no vengan las cámaras del compadre La Rosa, del compadre del Bosque, son amigos productores míos, pero siempre los menciono y los miento, es decir, hablo de ellos.
Entonces hay que esperarse 24 horas mientras se prepara la unidad de control remoto y vienen. Y entonces que venga Valentín Pimstein, que era un productor muy connotado, a dirigir la escena. Todo eso constituye un delito. Nomás habemos, como dicen en México, que no es correcto, somos 3 las personas que lo hemos dicho. El que habla. Bueno, perdón. Andrés Manuel López Obrador, el señor Batis y el que habla, el de la voz, como dijeron. Hay que incoar un proceso. Busca el verbo incoar. Lleva un H en medio. Hay que establecer un proceso en contra de alguien que deforma, entorpece y detiene investigaciones policiales en connubio con la policía. Estamos ante un caso de corrupción, obviamente delictivo. No, pues sí, pues ¿qué provecho sería de eso? ¿Delito cuando hay? Sí, el delito de dar una noticia de la cual se deduce rating. Porque una francesa de 1,80, muy guapa, toda que habla así, y que está involucrada con una banda de secuestradores mexicanos, es una noticia que, guión, paréntesis, que vende. Y la televisión en México es el paraíso de la venta. ¿No acaso se ha inventado lo de infomerciales? ¿No acaso todas las televisoras de provincia, que son del gobierno de la República, siguen el mismo paradigma, parámetro o ejemplo de la televisión mercantil? Hay, creo, 30 estaciones que ojalá no siguieran la línea y la imitación que tienen a la televisión mercantil. Como ustedes ven, quien habla de eso no tiene estación, se le va el audio. No tiene estación, se le va el audio. Ni comprada. Por lo menos 16 lugares he dicho, ¿cuánto vale el tiempo? No porque tenga yo el dinero para comprarlo. Sé que tengo amigos y les hablo y entre todos compramos el tiempo. Ni así. Afortunadamente hay este recurso que con todas las deficiencias, pero contando con la buena voluntad de ustedes que perdonan estas deficiencias, pues podemos medio escucharnos y tenemos 20 o 30 estaciones en Sudamérica, lo cual da un ejemplo de que en México les vale madre, les vale gorro, no les importa, y lo saben. Pero a mí, yo como gobernante mexicano me diría, oye, este güey tiene que andar pidiendo frías a otros países y aquí no hay, de las 5,000 estaciones, no hay una que le venda tiempo. No hay. ¿Quién gobierna? A ver, Calderón. ¿Quién es el jefe? Entonces, Juan Ruiz Kili ayer le dijo a Calderón el huevo y quien lo puso. Pero no pronuncia en un momento dado, ni por accidente, ni rozando con el pétalo de una rosa, dice, oye, vamos a ver quién tiene delito en el hecho de estar falseando la realidad nacional, haciendo la noticia, la comunicación según convenga para intereses de carácter yo digo que la televisión es norteamericanófila, de norteamericano y filos, amiga sistemática y abyecta, inclinada y cachetonamente, ¿cómo se dice eso? Agachona de los intereses de Estados Unidos. Eso no tiene vuelta de hoja. Y nos han impuesto toda una cultura que es lamentable. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, como elogio a México, se decía, cuando Lázaro Cárdenas, no, me acuerdo que ya era con Echeverría, o no me acuerdo si era con Díaz Ordaz, con alguno de esos presidentes ya posteriores a Lázaro Cárdenas que me decían, y qué bueno, decían los ideólogos muchachos, porque hubo un tiempo en que la juventud pensaba, la juventud del Che Guevara, la juventud no me acuerdo si llamaban Eric el Rojo, o así, otros. La juventud que hizo, por ejemplo, aquellas canciones de 1950, 55 y 60,
de la gran música de protesta latinoamericana, no como hoy. Bueno, pues eso era una juventud pensante, no una juventud futbolizada. Entonces me acuerdo que decían, fíjate que qué bueno que junto a Estados Unidos está México, porque es una barrera que detiene la invasión cultural hacia América Latina. Eso se acabó. México se ha convertido en un culturoducto. La cultura norteamericana llega a México y se potencia, como que la suben a un plano más alto y baja hecha la raya para quien pueda, y la difunde ante el mundo. Y la difunde ante el mundo. Una prueba fehaciente de lo que digo es que llega un joven, acabo de triunfar en Viña del Mar, que a toda madre, hombre, qué bueno, hombre, te felicito, bueno, cántame en tu canción, y canta una melopea asquerosa que no se entiende, pensada en inglés. Digo, pero tú ganaste el festival en Viña del Mar, eres de Puebla, eres mexicano, Zacapoaxtla, hijuela. Zacapoaxtla son unos idiotas grandotes, muy fuertes, de ahí de Puebla, y ahora es Zacapoaxtla, y esa es una gringada, pero deja, eso no es nada. Todavía el güey ese, ¿cómo se llama? El señor de Chile, Moreira, o como se llame, te dan premios, pero están premiando algo de Miami, infectamente de Miami, pero digo, además, antimusical. Por eso digo que ahora, por eso y muchas otras cosas más, México se ha convertido en un paso, en una llave de paso para la cultura norteamericana hacia América del Sur. Y eso me da vergüenza. De la misma vergüenza que cuando tú narrabas que el señor Cuadri llevó a sus 20 gentes, que aquí va a haber elecciones, lo sabemos hasta la saciedad y la saturación, todos los mexicanos estamos verdaderamente, esa es la época de elecciones, es la época en que se incrementa mucho el turismo mexicano. Un montonal de mexicanos nos queremos largar del país a hacer turismo, ya no aguantamos. O sea, hay 9 millones, nomás en una entradita, 9 millones de anuncios televisivos. Y de todo están joroba y joroba todo el día, en que vota y no vota, si no dicen no votes, porque aquí parecería ser que hay que ir a votar, independientemente de la limpieza o no, de la elección, o de la discreción y mesura de la publicidad. Aquí todo eso es desmedido, desbordado. Y no estoy hablando mal de mi país, estoy diciendo cosas que lesionan el buen nombre de nuestro país, que lesionan la buena figura internacional de México. Y eso es lo que mucho me lesiona. Por eso cuando me imagino el cuadro del señor Cuadri, el Cuadri es un señor que es de origen sindicalista, que obedece a los intereses de un sindicalismo obviamente corrupto por ser mexicano, y que finalmente se inscribió como candidato. ¿De qué partido? ¿Cómo se llama? Es el PANAL, el del Bester Gordillo. Es decir, una señora de un sindicato, y todo su sindicato de maestros y de maestros tienen un partido político. Hasta ahí parecería muy bien. Es un partido político que, si ustedes me preguntan y le preguntan a cualquier mexicano, no solo a mí, les tendría que responder que es un partido político alejado de lo honrado, de la transparencia y de la normalidad y de la verdadera y auténtica democracia. Es un partido que pugna por conseguir una cuota de poder. Es una maquinaria electoral realmente, ¿no? Pero digo, maquinaria todavía puede ser con cierta nobleza. Es un engendro electoral, si tú dices, es un aparatamen electoral, pero en el cual no es posible calificarlo de algo honorable, honrado, civilizado y humano. Es una asociación delictiva. Y lo digo así porque hay personas, aquí dicen, habemos personas, no habemos, hay personas que tienen un concepto muy propio, muy digno y muy noble
de ciertas cosas que en México, por ejemplo, de la doctrina de Jesús, por ejemplo, de la democracia, por ejemplo, del respeto al derecho ajeno, como nos lo enseñó Benito Juárez. Y hay gente que no, antes dice democracia y dice, sí, pero hay que hacerle como haya sido. Como sea, lo que hay que hacer es ganar. Oye, pues si no es lucha libre, si no es fútbol, si no es boxing, kickboxing, o cómo se llama esa mugre donde se matan. No, la democracia tiene que ser, tiene que tener implícitos los conceptos de pureza, de transparencia, de nobleza, de respeto, de mesura, de discreción, de amor, para decir en una palabra. Todo eso que acabo de decir se puede definir. Por eso es acertada la proposición de tener amor, afecto, respeto y todo lo que se deduce de eso en un partido político. Aquí todo eso es materia de, uy, sí, amor, ay, sí, ay, pero qué amoroso, no, o sea, es decir, hacen chacoteo, degradan, porque obviamente atrás de esa degradación que sistemáticamente tienen los locutores para burlarse de algo que es noble y digno, es una confesión o de homosexualidad. Es decir, porque ¿por qué tanto rechazo a la palabra amor? Porque, ay, entre hombres, amor, ay, sí, tú con tu república amorosa, así lo que sea. Todo eso es que en el fondo hay un espíritu machista y el machismo se acerca mucho a la homosexualidad, o porque es lo que yo intuyo. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo establecido por la televicracia. La televicracia es el poder de los medios de comunicación personificado por el patrón que es la televisión y sus locutores. Entonces la televicracia que llega a las televisoras de provincia que pertenecen al gobierno de la República y que lamentablemente son solo un recurso imitativo de la gran televisión chespiriana, de Chespirito, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que se puede advertir? Que en este proceso electoral hay cosas que, ¿cómo te voy a decir?, lo descalifican de una manera total. Para principio de cuenta, una democracia en el que hay un sindicato que tiene un partido político y ese partido político sirve de fiel de la balanza porque dice así: voy a ver a quién le doy mis votos. Si al partido A, con el cual me uno, al partido B, con el cual me desligo de él y entonces le quito mis votos. O hago mi candidato y a él le doy mis votos. Es decir, los votos como una moneda de intercambio, de cambio, de trueque o de consecución de cotas, lugares, espacios o áreas de poder. Eso derriba, destroza, corroe, hace que el edificio de la democracia tombe, como dicen los franceses, se vaya al carajo, para decirlo en una palabra. Es incompatible, inconcebible el hecho de que haya en un país democracia si uno de los elementos fundamentales de la democracia, que es el partidismo, está alentado, sostenido, construido y generado por el interés económico y de poder. No está implícita ahí la ética, que es el arte de los valores de la moralidad, de la costumbre, de lo que debe ser. No está ni la verdad, ni el bien, ni la justicia, sino está el interés económico. Es decir, hemos convertido la democracia en una infecta tienda de abarrotes. Dicho así, falta solamente decir que el cemento que constituye todo este proceso es la televisión. Y yo lo llamo la televicracia. Y por eso no tenemos un espacio. Y obviamente ni lo tendremos. Pero que anoche estaba viendo el programa Tercer Grado de Televisa.
donde salen, como dice el subdirector de Televisa, los locutores que diario le dan la noticia. Y bueno, lo relacioné esto con un comentario de Víctor Betancourt en Twitter que le dice, señor Saldaña, ¿por qué en el caso Cases, por qué solo se acusa a García Luna y no a las televisoras cómplices? Un tema que usted ya había planteado. Bueno, pues en tercer grado es inconcebible que se hicieron guajes, o sea, no mencionaron su intervención, su participación en el caso de Florence Cassés. Yo te voy a decir por qué, todos los jóvenes que pertenecen que hacen el programa Tercer Grado, y por cierto, el cuate que lo dirige, que no me acuerdo cómo se llama, que es el director de informaciones de Televisa, lo hace muy bien, pero ahí están los más preclaros locutores, comentaristas o ideólogos de la televisión. Se puede decir que es la macolla de donde sale el pensamiento televisivo de México. Podría decir los muchos méritos que tienen, porque es indiscutible que es un grupo de jóvenes y muchachas, porque hay quien está, Adela Michan, y está otra muy guapa, Denise Merker, y creo que nada más de mujeres, y todos los demás. Marín también. No, pero digo de personas normales, pues ni modo, pues no en todos los lugares puede haber normalidad. Saludos tú, Marín, es cuate, pero hijo de la chica, qué odioso es su pensamiento es verdaderamente trágico. Eso pasa los límites del humano para entrar en el área de la tragedia, coño. Bueno, pero en fin, son gente pensante, aunque tienen un pensamiento verdaderamente deleznable. No hay uno solo entre ellos que tenga un pensamiento alternativo en nada. En nada es en nada. Es decir, yo puedo chacotearlos, y sí reconozco y voy a hacerlo, que son hombres que tienen dominio del lenguaje, que tienen la suerte de estar bendecidos por la televisión mercantil, que tienen trabajos cuya ganancia es verdaderamente, se puede contar en millones de pesos, por lo menos, mensualmente, y que tienen una situación socialmente envidiable, puesto que son respetados, queridos. ¿Quién va a negarle algo ante alguno de ellos? Por ejemplo, concurre el país entero, inclusive presidencialmente, para dar testimonio, fe, para comunicarle sus logros o sus problemas. Es decir, son el máximo tribunal de la nación. Fíjate que está bien, ese programa no es un programa de televisión, es el máximo tribunal. Son más temidos, obviamente, que la Suprema Corte de Justicia. Eso desde luego. Son más temidos que parece que hay una asociación para vigilar la honestidad en el gobierno, que pues, ya vimos, ¿no? Son más temidos que el IFE. Bueno, es decir, se buscaría la aprobación, la anuencia de esa corte. Pero, por ejemplo, ¿cómo quieres que vayan a enjuiciar, a dudar del pesebre que les da todas sus más grandes satisfacciones? Obviamente. Dedicaron 34 minutos a la polémica surgida por el proyecto que propone liberar a Florence Cassés, pero de ninguna manera asumen responsabilidad. No. Es que para ellos todo parte de que en primerísimo término está la televisión, y que no está sujeta a las leyes de la naturaleza. Si para ellos la televisión es una fuerza como el sol, ¿me entiendes? Sí. Todo lo demás en el universo puede cambiar, menos lo que concierne a la ideología, a la esencia, al meollo, a la gran computadora monstruosa que es su televisión. Todo lo demás es secundario. El mismo presidente va al estudio a que el señor que lo entrevista cruce la pierna despectivamente y se arregle las cejas y las levante y diga, a ver, y se ponga la mano entre los labios, decir, ¿qué le digo a este cuate? Cuando va el presidente a la televisión,
Es como a mí cuando me llamaba, yo era seminarista y me mandaba llamar el obispo. Estaba yo cohibido. Casi es así. Oye, ¿Incoar no lleva un H? No, no lleva H. Ah, pues Incoar qué mal ando en, Incoar. qué mal ando en geografía. Comenzar los primeros trámites de un proceso, un pleito o un expediente. Incoar, plantearse un proceso. Hay algo que es el artículo 24 constitucional en México que puede servir para muchos hermanos de América del Sur y que yo creo que allá ya están más evolucionados al respecto. Ahora que viene Ratzinger, los diputados les dio por apuración el hecho de arreglar un artículo para que haya libertad de cultos, libertad de religión y toda esa serie de libertades inherentes al dominio vaticano, al dominio del proceso de implantación de una sola religión, a la voluntad de que sea considerado México como un país católico, apostólico, romano y vaticano, y de que haya libertad de que la educación sea cristiana y de que tengan televisoras, ya de facto tienen televisoras, todo el día. Y en fin, no hay posibilidad de hacer programas de pensamiento alternativo, verbigracia pero hay televisoras donde todo el día están rezando el rosario y los curas tienen una cara de que están pensando en otras cosas. Bueno, dice el artículo 24, todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Yo creo que obviamente que la libertad de conciencia es inherente. Es decir, a mí me parece tan idiota como si me dijeran, oye, tú tienes la libertad finalement, en francés, tienes libertad de respirar. De pensar. Pues sí, pero de pensar, tú tienes, no, espérate, no entra a pensar, te voy a decir por qué. Porque todo mexicano, por el solo hecho de haber nacido, tiene el derecho de pensar, pero en esa circunstancia debería prohibirse la televisión que le impide pensar. ¿Me estoy explicando? Por eso no entra a pensar. Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia, pero la conciencia que tú le vas a buscar implica un acto volitivo en el cual puedes diferenciar, discernir, darte cuenta. Son motivaciones automáticas de tu calidad de humano. El darte cuenta, si no estás enfermo de tu mente y de tu conciencia y de tu ser mental, puedes. La conciencia es inherente a la existencia. Obvio, me va a decir, cuando es niño no, su conciencia se forma, pero todo individuo que adquiere la mayoría de edad tiene la libertad de conciencia, me parece, es decir, todo hombre que nace tiene derecho a respirar, coño, pues sí. Por eso me parece que huelga la apreciación de conciencia. Todo individuo en México tiene la libertad de escoger la religión que le convenga o le plazca y adoptar la que le resulte adecuada a su pensamiento o a su cultura. Todo eso está bien. Lo que yo dudo un poco, y si yo hubiese estado ahí, le diría, oiga, ¿qué no yo me vale más, me vale no me importa, no, ustedes, diputados, leyes, Constitución mexicana, no tienen potestad para gobernar mi conciencia, son impotentes, no tienen fuerza para decirme lo que yo debo de enjuiciar o los prejuicios que debo tener, los juicios y las consecuencias de ese juicio, que es una... Sí, no tienen jerarquía, no tienen legalidad ni tienen potestad de dirigir eso. La conciencia es un conocimiento
que el ser humano posee. Yo sé lo que soy. Sobre sí mismo, sé que existo y tengo mi relación con el mundo. Y esa es mi conciencia, y ustedes, diputados, están perfectamente jodidos y no tienen por qué meterse en algo que no pueden. A ver, prohíbeme que piense, hijo de tú. Bueno, capacidad de discernir. Fíjate, yo dije la palabra discernir y no la había yo leído. Discernir entre el bien, el mal y lo peor. Porque aquí discernir en México había que agregarle lo peor. Porque si hay un mexicano que puede discernir, no disciernes sobre el bien y el mal, en México estamos acostumbrados a discernir sobre 3 posibilidades: el bien, el mal y lo peor, hijo. Y siempre nos toca lo peor. Nada más me río. A partir del cual se pueden juzgar los comportamientos y ya todo lo demás. Está claro que la conciencia y la libertad, ustedes, diputados, y sus mugrosas leyes no tienen jerarquía para dirigir mi conciencia. Huelga decir que es inútil que le pongan conciencia. Yo tengo derecho a escoger la religión o adoptar la que resulte de mi agrado. Esta libertad, pero yo incluyo algo que no han dicho y que mi vanidad me hace decir que tengo la razón. Ahorititita les digo, todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia. Dije, esta libertad que me dan los diputados y que no tienen por qué dármela, pero en fin, incluye el derecho a practicar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, ceremonias, devociones, actos de culto público respectivo. Lo dice solo para complacer al visitante, a Ratzinger. Sí, mi querido padre, sí, mi querido Vaticano, nosotros aprobamos, pues, que todos los mexicanos se unan para rezar y todo eso. Pero ahí yo pondría algo más. Si bien hay derecho a que se realicen actos de culto público, inclusive, porque privado, yo lo hago y qué, en mi casa y ya. Pero esta libertad incluye la posibilidad de que el individuo solo o colectivamente haga actos en público. Esto yo le agregaría esto, siempre y cuando no constituyan un atentado a la razón y no propicien el fanatismo. A ver, es razonable. Pongo los ejemplos. Yo soy religioso, creo mucho, me enseñó mi abuelita, me enseñó mi mamá. Mi papá veía con respeto a la religión, se comulgaban, confesaban, iban a misa y toda la madre. Luego me mandaron al seminario, ahí aprendí muy bien. Y entonces sí pienso que es natural que cada quien escoja la religión que quiera. Y que si quiere rezar, que rece. ¿Cuál es la bronca? Y que tiene derecho a hacerlo en su casa o públicamente, siempre y cuando todo eso no constituya un atentado a la razón. Puta, pues no es razonable que yo me crucifique. Y me crucifique, no. Me crucifique. ¿Por qué? Pues para que Dios me bendiga, me bendiga, ¿eh? Para que Dios me bendiga, como en Filipinas y como aquí ya lo han hecho. Que pues, ¿por qué? Para que lo filme en la televisión. Ni madre, no puede ser. O que hagan la faramaya de Iztapalapa, donde crucifican a un güey y lo preparan y lo hacen de la telenovela. La televisión controla el fanatismo y el dolor de todo un pueblo para pasarse el Viernes Santo regodeando en la infame crucifixión simulada, y tienen rebotando a todo el mundo por el solo hecho de que va a salir en televisión. Siempre y cuando no constituya un atentado a la razón, porque eso no es razonable y es fanatismo que atenta a la salud de los practicantes, como señora desnutrida, hinchada de comer manteca de cerdo, llena de colesterol toda su vida. Hablo de mi pueblo, donde se come cerdo todos los días y la manteca. Señora está gorda, fofa y malnutrida, pero llega el día 12 de la Virgen y pasan por la calle y se ponen unas hojas, pencas, le decimos, se llaman pencas de nopal con espinas. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio.
Ah, chinga. ¿Cómo va a ser eso? La señora se va a caer muerta, la señora está malnutrida, la señora tiene 20 generaciones de no comer, de no tener cultura, de ser analfabeta, y la vamos a dejar que se ponga para propiciar la bendición y el perdón de Dios, que se ponga pencas de nopal con espinas. No, ni madre. O que camine 5 kilómetros de rodillas sangrantes porque se alivió su hijito, o para que se alivie de la problemática grave que tiene. No puede ser. Esto no debe permitirse. La misma iglesia que lo propicia debería de hacer un compromiso fundamental a no vivir del fanatismo, porque esa señora que lleva 20 pesos seguramente que los va a dar o todos o 10. Y entonces la iglesia y Jesucristo, de paso, en el hipotético, se convierte en propiciador y explotador de la miseria, del fanatismo, del dolor y de la sangre. Así es que habría que agregarle, diputados, hijos, una cosa que dijera: todo eso de las devociones públicas y privadas está bien, siempre y cuando no constituyan un atentado a la razón o al fanatismo, ni atenten a la salud de los practicantes, y no constituyan, evidentemente, como ya lo dicen ahí, el delito o falta penado por la ley. Así es que echar cuetones y toda esa madre que explotan y luego se queda un niño ciego y todo lo que sucede cuando esas festividades. O por ejemplo la misma Iglesia Católica, que se hace muy disimulada y se pone a rezar para allá o para acá cuando le sueltan a los individuos borrachos en las festividades de la Virgen de la Candelaria, le sueltan toros de 400 kilos a una banda de borrachos fanatizados y enloquecidos por el alcohol. Les sueltan los toros y hay 10 o 15 heridos, como en la cercana población de Jico. Acabo de ver a un presidente municipal, que lo felicité, que por cierto es del PRD, que prohibió que en su pueblo se soltaran toros a la muchedumbre, que obviamente iban a hacer una masacre. Es decir, ya es grave que haya la fiesta de los toros, es grave que haya festividades religiosas con estas celebraciones, pero lo más grave es que tienen 8 días de tomar alcohol, y cualquier golpe de toro es o mortal o un herido grave. Y todo eso por la Virgen de la Candelaria. Joder, se necesita. Y esta reforma, bueno, esta minuta que se va a someter al Pleno, pues mire, modifica, estaba comparando ahorita cómo quedó el texto con el texto actual. En el artículo 40 únicamente le agregaron que laico, porque actualmente dice el artículo 40 es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y ayer nada más le agregaron que aparte de república democrática, dijera laica. Pues hasta ahí yo no le veo problema. La discusión y lo que polariza el debate es precisamente el artículo 24, porque bueno, el cambio significativo en el artículo 24 es que, bueno, menciona que quedó así: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas y de conciencia, y a tener y adoptar en su caso la religión de su agrado. Esto está igual que la Constitución actual, pero le cambiaron. Esta libertad incluye el derecho de participar individualmente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan falta o estén penados por la ley. Y actualmente el artículo 24 dice básicamente lo mismo, nada más que dice: los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. El cambio importante que hicieron es que ya será
en público, no solo, puede ser en público en el sentido de que ya no debe ser solo en los templos. No, pero por ejemplo, por eso yo si hubiera estado ahí, hubiera pugnado porque hubiese una limitante. Esa limitante es que no constituye un atentado a la razón. ¿Y qué es un atentado a la razón? Algo que sale de la lógica. Por ejemplo, en el reciente viaje del Papa Juan Pablo II de hace 3 meses a México, bueno, tú dirás, ya se murió, sí, pero sacaron un maniquí y pusieron su túmulo mortuorio y pusieron su rostro de cera y su tiara es otra cosa, su tiara y todo vestido con sus ornamentos vaticanos, gran solemnidad. Trajeron el cadáver figurado del Papa, lo pasearon por todos los pueblos de México. Y a mí me tocó en Oaxaca estar junto porque lo fui a filmar y a ver. Y es un acto terrible de fanatismo y de tanatofilia, culto patológico a la muerte, entre incienso, una banda, cohetes, campanas. Había un grupo, antes de que saliera el obispo con su solemnidad, había animadores del acto, que gritaban a coro esas jaladas que dicen, dame una J, dame una A, dame una U, dame una A, dame una N, Juan Pablo, y hasta formar Juan Pablo. El otro lo toqué, lo apunté y me lo aprendí. La porra como del fútbol, la futbolización del Papa muerto, del maniquí del Papa. Y eso decía, chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba. Juan Pablo II, eres el rey del mundo. Y luego chiquitibuna la bim bomba, la rosa, la flor y la espina. A Juan Pablo se le estima. Digo, eso embrutece, fanatiza, es un atentado a la razón, a la lógica, a la verdad. Y después, entre campanas, música y órganos, sale el augusto obispo en un templete como de 1,5 metros, arriba de toda la muchedumbre, y en medio de nosotros mi madre como un dios, la iglesia. Coño, en siglo XXI, sé de qué les hablo. Estoy hablando en pro del pueblo de México y de Latinoamérica. Eso no forma parte ni del folclore, ni de la tradición, ni de la costumbre. Eso forma parte de una fanatización estupidizante para un pueblo hambriento y sediento de muchas cosas, no de eso, que es una simple y abyecta fantasía. Por eso esta ley no está completa y debería de señalarse el hecho de lo que constituye un delito humano cuando todas estas ceremonias lesionan a la razón o caen redondamente en la tenebrosa oscuridad del fanatismo. He dicho, ¿qué te pareció? Muy bien, definitivamente. Señor Saldaña, y también quería comentar en tercer grado, en la segunda parte del programa estuvieron comentando las tomas de protesta de los candidatos presidenciales y otra vez salió lo de los ancianos, ¿no? Nada más ahora lo sacó, bueno, claro, discutieron la cuestión del estadio vacío, del partido Alón Nacional, etcétera, etcétera, lo del teleprompter, decían que fue un error táctico extraordinariamente grave, el que le hubieran puesto esos teleprompters gigantescos, si hablan de que Peña Nieto es una fabricación de la televisión, pero como no podían, déjeme acabar esta idea, espéreme tantito, porque ahí vienen estos canijos otra vez redundando en lo que dijo este hombre de los 1500 años, Carlos Marín, pues buscando, dijeron, bueno, pues sí, el que salió bien librado fue López Obrador en el Teatro Metropolitan, etcétera, pero tenían que hallarle algo, dice, y dice, no, y pues sí estuvo rodeado ahí de la gerontocracia,
y levantaban su banderita y se iban de lado, hacía con el cuerpo así como si fueran unos ancianitos con una banderita y se estuvieran cayendo, y la verdad, quien vio... Por eso, pero Carlos Marín no puede tomarse en cuenta como una idea. Carlos Marín es un simpático locutor, muy amable, chaparrito y de bigote, pero no es una idea. Puede decir lo que sea, ¿me entiendes? Yo lo he visto, lo conozco, no es mi amigo, no podría serlo, pero de todas maneras... No, Leopoldo Gómez, en tercer grado, pues es de los líderes que forman opinión, no son las gentes que están informando y pues tercer grado... No se trata de informar, se trata de formar una opinión en la cual la televicracia quede profundamente establecida, el poder de la televisión, y la televisión forma lo que conviene, no lo que deba hacer. Apúntale, la televisión hace lo que le conviene, no lo que deba hacer. A mí me molestó mucho que nuevamente hablen de la gente... Por eso, mira, la gerontocracia de Carlos Marín, mira, por ejemplo, entre todos ellos, sí debemos pensar que tienen un pensamiento en el cual la juventud, aunque sean jóvenes, no puedes decir que Carlos Loret de Mola tiene un pensamiento de líder juvenil. Ninguno de ellos pasaron del kinder a la decrepitud mental sin conocer el concepto de la juventud ideológica. Todos nosotros, bueno, todos es mucha onda, pero muchos de nosotros pretendimos ser líderes habiéndolo o no logrado en nuestra juventud. Ellos pasaron redondamente de la escuela primaria a la senectud mental. Nunca fueron líderes. Nunca trataron de decir estoy inconforme por esta chingadera y quiero cambiar mi vida y luego voy a cambiar la vida de los pobres, de los jodidos, de los desgraciados, de los explotados y de los miserables. Nunca lo dijeron, porque cayeron demasiado jóvenes en las garras de la televicracia y ahí se han formado. Y no he dicho nada en contra de ellos, simplemente estoy calificando una condición, estoy explicando una condición. Ellos no son líderes más que del neoliberalismo. Bueno, en el caso, es que yo no entiendo un líder y patrón son incompatibles. Y ellos pasaron del kinder a ser patrones sin ser nunca líderes. Señor Saldaña, pues son las 10:58 para... Está bien. Miren, quisiera informar a todos los medios que tanto les agradecemos en Sudamérica, que diariamente alrededor de las 11:30 de la mañana, o sea, media hora después de terminar el programa, posteamos en la web de Radio La Nueva República. A ver, postear en la web, ¿qué significa? En la web de Radio La Nueva República, o sea, está ahí disponible para descarga para su retransmisión, porque pues me comentaba señor Saldaña que en las retransmisiones están pasando un audio de muy baja calidad. El audio que posteamos es el que estamos grabando. Bueno, es que ayer me oí como a las 11 de la noche en Sudamérica y entonces notaba yo que el audio como que desmerecía tantito, entonces métele candela, ¿ok? Pues sí, entonces, por favor, descárguenlo desde la web de Radio La Nueva República. Yo se los mando a César diariamente por email, pero bueno, está siempre en la web de la radio. En la web, que quién sabe qué será la web, que dice La Nueva República. De la nueva república.org. Mucho gusto. Pueden descargar en original. Bueno, nos despedimos de las audiencias de radiolanuevarepublica.org, de notipoemas.com, de Radio AMLO TV, de alcalorpolitico.com, de Radio Poder Ciudadano MX, de lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconoroña.org, la revoltosa DF blogspot.com, la Patria es primero blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com MX, elsantuario.org. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV,
En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM, en Radio Amanecer, en el 92.7 FM con su red de 7 radios, en Ecuador en 4 estaciones, Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras el 1015 AM, Radio Gualcho en Tegucigalpa y en Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo, y les reitero que en Radio en lanuevarepublica.org diariamente pueden descargar el audio y también el video de la transmisión. Pues eso es todo, señor Saldaña. Mucho gusto, hasta mañana, mi querida Mona Lisa. Que estés muy bien, no dejes de hablar a Miami, ¿eh? Chao. Seguimos adelante, hasta luego. No sé yo, música. Esta madre ya se papagó que... Sí, pues vos computadora, ¿verdad?